Ya estamos en la última clase sobre cómo optimizar tu publicidad dentro de Amazon y llegamos a una de las más importantes y es aquellas cosas que tenemos que hacer en nuestras campañas de publicidad que van a tener un gran impacto en darnos muy buenos resultados a la hora de tener una publicidad, un gasto de publicidad bueno realmente y no estar tirando dinero por la borda constantemente. Entonces, en esta clase voy a ir muy al grano, voy a ir muy directo, va a ser muy cortita y te voy a decir exactamente los 4 o 5 cosas que hago yo para optimizar todas mis campañas y con estas 4 o 5 cosas que vas a poder utilizar independientemente de cómo sea tu producto, te va a servir para tener dentro de unos meses, unas semanas, todas tus campañas de publicidad muchísimo más optimizadas y con muchísimo mejor gasto publicitario sin estar quemando dinero sin parar. Así que vamos directo a ello. Bueno, pues antes de empezar a ver exactamente lo que vamos a optimizar, te voy a decir muy rápidamente cómo tienes que configurar tu consola de Amazon Ads para poder ver las mismas columnas que tengo yo, porque te dan muchas columnas para poder ver con muchos datos, pero realmente solo algunas de ellas son las importantes. Entonces te voy a decir las que tengo yo siempre activas. Aquí dentro de Amazon Ads, a la consola simplemente nos vamos a columnas, le damos a customizar columnas y yo normalmente las que suelo tener siempre operativas son, puedes tener country y status para saberlo, pero normalmente esto te da igual porque lo haces con filtros. Suelen ser estas de aquí, mira, vamos a ver. La primera que suelo tener siempre es Top of Search Impression Share, que esto básicamente nos va a decir el porcentaje de veces que aparecemos en los anuncios de arriba del todo, en los primeros anuncios que ves, ¿vale? Esto es un dato importante porque los primeros anuncios suelen convertir muchísimo más que los que aparecen en el resto de la página. Va a variar un poquito dependiendo del producto, etcétera, etcétera, pero normalmente te suelen traer mucha mejor conversión. Ojo porque también estos suelen ser los más caros. Hay veces que no compensa pagar tanto por aparecer ahí arriba porque gastan mucho más que lo que realmente luego consigues. Otra cosa muy importante son los clics que recibimos, el gasto total, el CPC, es decir, cuánto estoy pagando por cada clic, el número de pedidos, el total de ventas y el ACOS de mi cuenta. Con esto ya tengo suficiente. Con estos datos, estas columnas de aquí, Top of the Search, los clics, el gasto, el CPC, los pedidos, las ventas y el ACOS, te vale para ver todo lo que necesitamos ver. Tienes un montón más de opciones, pero realmente estas son cosas que no terminan de ser útiles del todo. Si hay alguna cosa que tú quieras ver porque lo quieres tener ahí a mano, pues te sirve, pero realmente no te hace falta nada más. Simplemente aplicas esto y luego aquí normalmente tienes también la opción de filtros, que los filtros yo básicamente lo que hago es siempre poner un filtro de ver las campañas que están activas, siempre. Active Status, yo lo tengo en inglés, Enable, que significa que me muestre solo aquellas campañas que yo ahora mismo tengo funcionando dentro de Amazon, que no me muestra aquellas que están pausadas o archivadas o cosas por el estilo porque me dan exactamente igual. Otros filtros muy importantes que suelo utilizar suele ser elegir el portfolio, es decir, yo tengo diferentes productos, todas las campañas para cada producto creo un portfolio, por ejemplo el portfolio de librerías, y ahí meto todas las campañas de publicidad para ese producto. Pues luego yo en portfolio puedo encontrar muy fácilmente ese producto en concreto. Cuando tenga 2, 3, 4, 10 productos, pues esto es algo muy importante que debes de tener estructurado desde el principio. Entonces yo aquí lo que suelo hacer es poner el nombre del producto, por ejemplo librerías, y luego el país en el del que lo está haciendo. Librería guión es de España, librería guión FR de Francia, librería guión IT de Italia, ¿vale? Para poder encontrar rápido las campañas del país del que sea. Y el último filtro aquí que suelo utilizar bastante es el de país, ¿vale? El de country, porque antes la consola de Amazon tenía todos los países separados y tú lo elegías, pero ahora ya no, te salen todos juntos. Entonces tú simplemente te vienes aquí al country y pones el país que te corresponda. ¿Por qué? Porque la publicidad en cada país va a variar un poco, ¿vale? Entonces tú tienes que ir optimizando país por país. Yo empiezo con España, luego Francia, Italia, etcétera. Se hace muy rapidito, muy sencillo, muy fácil, y cuando ya más o menos tienes las campañas optimizadas con lo que te voy a decir ahora que hago yo cada semana o cada 2 semanas, cuando lo hagas unas cuantas veces, al principio a lo mejor las primeras 2 o 3 veces te va a llevar un poco más de tiempo porque no tendrás nada optimizado, pero en cuanto ya lo tengas más o menos optimizado, vas a ver que luego a la semana no te va a llevar prácticamente nada. Va a ser meterte una mañana, dedicarle una horita y lo vas a tener todo ya listo y al día. Así que vamos con ello. Recuerda que he creado un plan de acción gratuito que te va a llevar de 0 a 100 en pocos pasos. En este plan vas a encontrar cosas como listados con toda la configuración inicial que debes de hacer para que tus campañas funcionen, cómo optimizar todas esas campañas, plantillas para hacer tus análisis de palabras clave y mucho más. Para conseguirlo solamente tienes que ir a mi Instagram, seguirme y escribirme por privado la palabra publicidad y te la enviaré por allí. Y ahora, seguimos. Y vamos a empezar hablando primero de las 2 formas que hay principalmente para optimizar tus campañas. Esto es muy sencillito y es que básicamente dentro de Amazon tenemos 2 opciones de tocar nuestras campañas de publicidad, de mejorar nuestras campañas dentro de Amazon. Y básicamente son con la consola de Amazon, que es Amazon Ads, es decir, entrando directamente dentro de nuestro Seller Central, pues podremos pinchar en la parte de publicidad dentro de Amazon y se nos abrirá esta consola de aquí, que es la consola de Amazon, Amazon Ads, donde podremos ver todas nuestras campañas, crear las campañas, etcétera, etcétera, ver toda la información. Y luego la segunda forma que tenemos es a través de archivos CSV.
CSV, a través de ficheros dentro de Amazon, que esto nos sirve para cuando tenemos una cuenta de publicidad muy grande con un montón de campañas y necesitamos gestionar cosas en masa, hacer cambios en masa en todas las campañas. Esta parte normalmente nunca te va a hacer falta. Si tienes pocos productos o si tienes pocas campañas, simplemente con la consola te va a funcionar perfectamente. Yo muchas veces utilizo directamente la consola dentro de Amazon, pero sí que es cierto que ha habido momentos cuando estoy probando muchas cosas de publicidad a ver qué funciona o qué es lo que no, que he creado cientos de campañas, y cuando creo cientos de campañas o tengo que editar algo de un producto en concreto dentro de decenas de campañas, como por ejemplo la cantidad de puja, el CPC que quiero tener en esas campañas, pues lo que hago es hacerlo a través de un fichero. Esto es mucho más complejo, por lo tanto olvídate del tema de los ficheros porque realmente a ti no te va a hacer falta, ¿vale? Para tu día a día. Suele ser para gente que ya tenga pues agencias de publicidad o que gestione cuentas de otras empresas o otros productos, otras compañías que venden dentro de Amazon y los está gestionando la publicidad. Entonces ese tipo de personas sí que realmente les hará cuento saber manejar todo el tema de los ficheros, los CSVs, etcétera. Pero para ti, con la consola de Amazon, es súper sencillo y te va a valer de sobra para poder optimizar todas tus campañas. Ya te digo que yo tengo decenas y decenas de campañas en muchos países y con eso me sirve, ¿vale? Entonces no te vuelvas loco y no pierdas el tiempo dedicándole un montón de horas o días en ver cómo hacer cosas con los ficheros cuando realmente no te valen para nada. Así que nada, sabiendo esto, vamos directo a las cosas que miro dentro de mis campañas y que optimizo dentro de cada una de ellas para poder tener buenos resultados y un buen tacos y un buen ACOS en general en la cuenta. Y básicamente ahora vamos a entrar en la parte más importante, y es en qué cosa debemos fijarnos dentro de nuestras campañas de publicidad para saber si realmente están yendo bien o están yendo mal. Y básicamente yo lo que hago es mirar siempre tres cosas. Estas tres cosas que miro es lo que me va a decir si en una campaña estoy gastando de más o no, o si realmente hay margen de mejora para poder ahorrar más dinero. Siempre va a haber campañas que a lo mejor nos están funcionando muy bien y así que podemos subir la puja, pero en este vídeo nos vamos a centrar realmente en todas esas campañas donde estamos gastando de más, cómo podemos reducir ese gasto todo lo posible, porque es la diferencia en que a lo mejor te gastes 3.000 euros al mes en publicidad o 1.500, ¿vale? Son 1.500 euros de diferencia que te ahorras en beneficio que va a ir directo a tu cuenta y que te va a servir pues para poder seguir creciendo con nuevos productos o para tener más rentabilidad, etcétera, etcétera. Y es algo muy importante porque como a Amazon le dejemos mano libre para trabajar con la publicidad, vas a ver que vas a tener unos costes muy elevados. Y básicamente yo me fijo en estas tres cosas. La primera son campañas donde tengo clics pero no estoy teniendo ventas o no estoy teniendo las suficientes ventas, ¿vale? Normalmente nosotros cuando vendemos un producto vamos a ver cuál es la conversión media de ese producto. Vamos a saber que, por ejemplo, si yo vendo esas librerías, normalmente de cada 100 visitas o de cada 10 visitas me va a comprar un 10%, un 12%, un 15%, un 8%, depende un poco de cada producto. Cuanto más barato sea el producto, más conversión vas a tener normalmente, y cuanto más caro sea el producto, esa conversión se suele reducir porque la gente se lo piensa más. Pero pongamos que nosotros para esa librería que estoy vendiendo, yo tengo de media un 10% de conversión. Entonces yo siempre me voy a fijar en aquellas campañas donde estoy teniendo muchos clics y pocas ventas, es decir, estoy teniendo una conversión mala o directamente no estoy teniendo ventas. Esto también me lo van a decir otros datos, como por ejemplo el ACOS o el TACOS, que me va a decir normalmente, oye, si estas campañas se están convirtiendo mal, tu ACOS va a ser muy alto, por lo tanto lo vas a poder también ver con el ACOS en cierta parte. Pero cuando por ejemplo no tienes ventas, cuando tienes muchos clics y no tienes ventas, el ACOS no te va a salir. Entonces yo siempre lo primero que hago cuando entro en mi campaña de publicidad es ver qué campañas tengo con clics y cero ventas en las últimas 2 semanas. Normalmente tienes que coger un periodo de tiempo que sea realmente reseñable, porque en una semana pues oye, puede haber pasado cualquier cosa, a lo mejor no tienes suficientes clics, pero sí que intento ver ya campañas que a lo mejor tienen un mínimo de 20 clics y no están vendiendo nada, que es lo que está pasando. A lo mejor miro esa última semana si ha habido algún problema con el producto, o a lo mejor miro si lo que está ocurriendo es que durante los últimos 30 días realmente esas palabras clave convierten muy mal y tengo que desactivarlas, es decir, le echo un vistazo a ver. La segunda cosa que suelo mirar siempre es el TACOS, el Total Advertisement Cost of Sale, es decir, el gasto total en publicidad que hemos hecho para todas las ventas que hemos conseguido de ese producto. ¿Eso dónde lo calculas? Pues normalmente te lo van a dar herramientas como Sellerboard o Vendorati, esas herramientas que siempre tenemos que utilizar y que ves tú en el mes a mes cuando voy publicando el reto, donde te enseño los datos de cómo han ido las ventas, cómo ha ido la rentabilidad, etcétera. En concreto esa herramienta es Sellerboard, y esa herramienta te va a decir exactamente el TACOS que tienes para cada uno de tus productos. Te va a decir, oye, para este producto que estás vendiendo esa librería, tu TACOS total es de un 7%, es de un 4%, es de un 12%. Esto tienes que tener muy en cuenta que no es lo mismo que el ACOS, ya lo hemos visto en clases anteriores, que es el TACOS y que es el ACOS. El TACOS es el coste total de todas las ventas que hemos realizado, el coste total de publicidad, tanto las ventas que nos han venido de forma orgánica en Amazon como las de publicidad, y el ACOS es solamente el coste de las ventas que hemos hecho a través de publicidad. Es algo muy diferente, en unas están las ventas orgánicas y en la otra no. Por eso el TACOS es tan importante. ¿Por qué nos fijamos primero en el TACOS antes que en el ACOS? Ya hemos visto esto en otras clases anteriores, pero básicamente yo cuando estoy haciendo publicidad lo que estoy intentando es posicionarme orgánicamente. Es decir, cuantas más ventas consiga por publicidad, más arriba me voy a posicionar orgánicamente dentro de los primeros resultados de Amazon y más ventas voy a conseguir orgánicas, que son realmente aquellas ventas por las que no estamos pagando, aquellas ventas que se consiguen a través de SEO. Entonces, el TACOS es un factor muy importante porque yo puedo estar invirtiendo o pagando un poquito de más en publicidad, pero si realmente eso que estoy pagando de más me sirve para posicionarme arriba del todo y consigo muchas ventas orgánicas, pues me merece mucho la pena.
Esto es importante que lo entiendas porque va a haber momentos en los que tú a lo mejor hay campañas donde tienes un ACOS muy alto o relativamente alto, pero tu TACOS en general de ese producto, el coste total de publicidad está bien porque al final tienes también muchas ventas orgánicas, ya que gracias a esas ventas de publicidad te estás posicionando muy arriba orgánicamente. Entonces esto es algo que tienes que tener en cuenta. Yo siempre me suelo fijar mucho en el TACOS, ¿por qué? Porque yo quiero que los productos que están en mi cuenta, que ya están bien posicionados, nunca superen un TACOS de 5%. Si por ejemplo están lanzando un producto, pues puede que estés entre el 5 y el 10 o incluso por encima del 10, dependiendo de en qué fase estés de ese producto. Si ya lo tienes posicionado, no, cuanto más arriba lo tengas posicionado orgánicamente a través de SEO, pues evidentemente el TACOS tiene que ser más reducido. Mi objetivo ahora mismo a día de hoy es tener el TACOS entre un 3 y un 5%, y en la mayoría de países ahora mismo estoy por debajo del 5 o muy cerca del 5, ¿vale? Por ejemplo en España creo que tengo un 3,5, pero hay otros países como Francia o Italia donde a lo mejor tengo un 5, un 5 con algo, un 6, y entonces ahora mismo con ese TACOS de momento estoy bastante bien. Ha habido épocas donde a lo mejor tenía un 8 o un 9, invertía mucho más en publicidad porque estaba mirando cosas, pero siempre tienes que intentar que tu TACOS esté entre el 3 y el 5%, sería un buen número a partir del cual fijarnos, ¿vale? Esto siempre que nuestro producto esté bien posicionado. Si estamos lanzando un producto, nuestro TACOS va a ser mucho más alto porque todavía no tenemos reviews, no lo tenemos posicionado orgánicamente y prácticamente muchas de nuestras ventas van a venir de publicidad. Por lo tanto, pues eso es normal cuando estemos lanzando un producto. Ten esto en cuenta porque si has lanzado el producto y llevas 3 semanas con él y tu TACOS es muy alto, pues sí es lo normal. Entonces, esta es la segunda cosa en la que te debes de fijar, que tu TACOS más o menos esté controlado dentro de herramientas de este estilo. Y por último, lo que suelo mirar, si ya he visto que hay campañas que tienen clics y no tienen ventas, ya he visto que hay campañas que tienen un TACOS más alto de lo que me gustaría y tengo que reducir el gasto, lo tercero en lo que me suelo fijar es en el ACOS de cada una de esas palabras clave. Es decir, luego yo ya entro aquí en mi consola dentro de Amazon y me voy a ver realmente pues cuál es el ACOS que tienen todas esas campañas y luego el ACOS que tiene cada una de esas palabras clave, porque yo dentro de una campaña dentro de Amazon puedo tener 5 o 10 palabras clave y puede que algunas estén funcionando muy bien con un ACOS bueno y otras no, otras tengan un ACOS muy malo. Pues no tengo que llegar a esa campaña y reducir lo que gasto en todas las palabras clave de esa campaña, sino que tengo que mirar aquellas que están convirtiendo mal y ser esas las que reduzca, porque las que ya están funcionando bien, pues evidentemente no tengo que tocarlas. Entonces esas son las 3 cosas principales que suelo mirar para ver si realmente hay una campaña que esté gastando de más o no, de realmente ver si puedo optimizar ahí dentro de mi coste publicitario. Y una vez que tengo esto claro, pues ahora vamos a pasar a las 4 o 5 cosas que suelo hacer dentro de esas campañas para que ese coste se reduzca mucho más y podamos tener mucho mejores resultados. Con esto que te voy a decir son cosas muy sencillitas que te van a servir muy bien, que simplemente vas a tener que ir aplicando cada semana o cada 2 semanas, y cuando lo hagas unas 4, 5, 6 veces tus campañas van a estar mucho más optimizadas, porque son cosas que a lo largo del tiempo pues vas a ir mejorando poco a poco cada una de estas campañas y vas a conseguir pues muchísimas mejores ventas a través de publicidad y sobre todo gastar mucho menos en cosas que son innecesarias. Bueno, pues ya estamos aquí directamente en la pantalla. Imagínate que ya hemos detectado aquí pues campañas que no nos han funcionado bien. Yo esto ya lo tengo bastante optimizado, entonces puede que ahora cuando estamos mirando algo yo ya lo tenga optimizado y no vaya a cambiar nada, pero más o menos te voy a decir cosas a tener en cuenta. Imagínate que esta primera campaña que tengo aquí, yo resulta que veo ya que mi ACOS es malo, ¿vale? Es un ACOS donde veo que tengo un ACOS muy alto y tú dirás, oye Mario, ¿pero qué va a ser un ACOS muy alto, un ACOS muy bajo? Pues básicamente yo para ver si el ACOS es alto o no, lo que hago es decir, oye, ¿cuál es el margen de este producto? Yo por ejemplo tengo esa librería y sé que tengo antes de publicidad, antes de empezar a hacer publicidad, un 25% de margen. Pues yo lo que hago es decir, oye, el ACOS máximo que me gustaría pagar sería un 25%, sería lo ideal. Oye, nunca gastar más de lo que puedo, del beneficio que puedo obtener con ese producto, pero hay veces pues que tienes que pagar un poquito más, porque es así. Y no pasa nada si pagas un poquito más, porque estas ventas por publicidad te van a servir para posicionarte orgánicamente y esas ventas orgánicas te van a traer la rentabilidad pura y dura. Por ese tipo de ventas no estás pagando absolutamente nada. Entonces, incluso aunque a veces pagues un poquito más de ese 25%, aunque tengas un ACOS más alto, el TACOS de tu cuenta, lo que te he dicho antes en el vídeo, va a ser menor al 5% y te va a merecer la pena, ¿vale? Porque estás rankeando por palabras clave que te interesen mucho y que te pueden traer muchas ventas de forma orgánica. Va a haber otras veces, sin embargo, que no va a ser así. Yo normalmente lo que hago es decir, oye, imagínate que mi margen de ese producto de las librerías, para hacerlo más fácil, es un 20%. Pues yo normalmente pongo como máximo el 20% más un 25% del total de ese margen. Es decir, si yo tengo un 20%, el 25% de ese 20% sería un 5%, es decir, una cuarta parte. Pues yo podría pagar hasta un 25% en total de ACOS. Si por ejemplo mi margen fuera un 30%, el 25% extra de ese 30%, una cuarta parte, sería 7,5, pues podría pagar 37,5% de margen. Si fuera un 10%, pues mi 25% sería un 2,5, pues podría pagar hasta un 2,5, es decir, pago un 25% más del margen total que puedo tener dentro de ese producto. Esto ya depende un poquito pues del baremo que tenga cada uno. Si estás en una fase, por ejemplo, de lanzamiento de producto, pues puedes pagar hasta un 100% más, porque estás
lanzando y ahí tienes que invertir para posicionar tu producto. Si estás en una fase que ya el producto está más o menos posicionado, pero aún no estás en el top 3, quizá puedes pagar un 50% más. O hay veces, o hay personas, o hay yo productos donde tengo un margen muy ajustado que simplemente no pago nada más, pago mi margen y punto máximo. Es decir, si tuviera un 20% de margen, pues pago ese 20% y ya está. Esto es un poco lo que quiera cada persona utilizar, ¿vale? No es una regla a la que te tengas que ceñir, pero sí que te la digo para que te guíen más o menos de lo que utilizo yo y te sirva como un baremo a partir del cual tú pues ya poder tomar una decisión de, oye, yo quiero pagar el máximo de margen, o puedo pagar un poquito más, o puedo pagar un 50% más de mi margen. Que vayas viendo realmente qué es lo que más te interesa. Pero ten en cuenta que siempre puedes pagar un poquito más de tu margen total, porque realmente estos son ventas de publicidad que luego te van a ayudar a posicionarte orgánicamente. Si ya orgánicamente estás posicionado al top 1 para todo y eres el más vendido, pues evidentemente no te hace falta pagar tanto. Yo hay productos que soy el más vendido con el top 1 de ranking en la mayoría de palabras clave, y aquí simplemente pues lo que hago es incluso tener un ACOS más bajo de mi margen, porque realmente ya consigo muchas ventas de forma orgánica y no me interesa tanto pagar la publicidad, ¿vale? Te tienes que adaptar un poquito, pues dependiendo del momento del estado de tu producto. Entonces, supongamos que esta campaña no va mal, no se está funcionando mal, tiene una muy alto del 45% y tengo que optimizar cosas. Lo primero que hago es entrar en la campaña e irme a ver los emplazamientos. Aquí en Vita Judgment, o emplazamientos creo que es en español, vas a poder ver cuánto estás pagando por aparecer en la parte de arriba de los anuncios de arriba del todo, en los anuncios del resto de la página o en páginas del producto. Pues entonces, normalmente aquí esto lo puedes tener o bien dividido por campañas, puedes tener una campaña que sea solamente para Top of the Search, otra que sea para Rest of the Search y otra para páginas de producto, o puedes tenerlo todo dentro de una misma campaña y simplemente aquí pues tener diferentes porcentajes para pagar más o menos dependiendo de la zona de la página en la que quieras aparecer. Siempre si quieres aparecer arriba del todo tienes que pagar mucho más que si apareces a media página o que si apareces en páginas de producto. Y cada uno de estos emplazamientos te van a funcionar de forma diferente en cada campaña y en cada producto. Hay algunos que Top of the Search arriba del todo te va a funcionar muy bien, vas a convertir muy bien, y sin embargo va a haber otras campañas u otros países donde en Rest of the Search a mitad de la página resulta que vas a tener pues ventas mucho más rentables. Entonces todo esto es una información muy importante que debes de tener en cuenta, porque cuando entras aquí y ves que una campaña tiene un ACOS alto, quizá tiene un ACOS muy alto en el Top of the Search arriba del todo, pero en el resto de emplazamientos funciona de lujo. Entonces tú simplemente tienes que ajustar el Top of the Search, la parte de arriba, porque es la que te está funcionando mal. Entonces imagínate que yo entrar aquí, en este caso en esta campaña no va a pasar seguramente, tengo un 14% de ACOS en el Top of the Search, un 18% en el Rest of the Search y un 8% en el Product Pages, pero imagínate que en el Top of the Search arriba del todo, en vez de un 14,5 tuviéramos un 35. Pues ¿qué haría? Mirar un poquito cuál es el coste por clic que estoy pagando. En este caso, por ejemplo, estaría pagando 38 céntimos, y lo que haría sería decidir cuánto voy a reducir esa puja. Si la voy a reducir un 5 o un 10%. Si mi ACOS es muy alto, la reduciría a un 10. Si mi ACOS está más o menos cerca de break-even o el ACOS que quiero conseguir, pues la reduciría simplemente un 5%. Y aquí pues haría la cuenta, oye, pues si estoy pagando 38 céntimos, vamos a decir que nuestro ACOS es muy alto de un 40, pues la voy a reducir 4 céntimos directamente. Pues simplemente haría el cálculo. Vería cuánto estoy pagando por las palabras clave. Imagínate, yo aquí lo que hago es siempre poner en todas las palabras clave la misma puja, por ejemplo 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos, y luego con este multiplicador pues pongo exactamente lo que quiero pagar en cada sitio. Este multiplicador básicamente te dice aquí lo que hace. Si tú aquí pones por ejemplo 210, pues multiplicaría la puja. Si yo tengo 10 céntimos, la multiplicaría por 3,1, por 310%, ¿vale? Entonces por 3,1, 10 céntimos sería 31 céntimos como mucho lo que pagaría. Simplemente aquí pues tendrías que ir ajustando el porcentaje, subirlo o bajando en función de si te está funcionando muy bien o no. Aquí por ejemplo este de Product Pages está funcionando muy bien, pues quizá me interesaría subir un poquito más la puja, mientras que a lo mejor en el Top of the Search la estoy bajando. Te das cuenta que aquí dependiendo del emplazamiento puede haber mucha diferencia. En el Rest of the Search yo tengo un 18%, sin embargo en la página de producto tengo un 8%. Entonces ya me está diciendo que hay zonas que me están convirtiendo mejor y zonas que me están convirtiendo peor. Seguramente en esta campaña, si tuviera que optimizar algo, sería bajar un poquito el Rest of the Search, aparecer en el resto de la página, porque no me convierte tan bien como en las otras. Vale, siguiente parte que miro dentro de esta campaña si tengo que optimizar. Entro en mi grupo de anuncios y me voy a la parte que dice targeting. Y aquí simplemente pues lo que hago es ver de todas las palabras clave que tengo cuáles de ellas están convirtiendo mal, cuáles de ellas tienen un ACOS alto, porque ya he visto que hay emplazamientos que funcionan mejor o peor, pero también luego puede haber palabras clave dentro de esa campaña o productos de competidores a los que estoy apuntando, otros ASINs, que tienen un ACOS muy alto, y entonces ese ACOS evidentemente lo voy a tener que ajustar. Si veo que se están pasando, ves por ejemplo que aquí yo tengo palabras clave que tienen un 14 ACOS, un 15, un 10, pero esta por ejemplo tiene un 22, pues tendría que echarle un vistazo y seguramente tendría que bajar la puja un poquito. A lo mejor aquí en vez de ponerle 10 céntimos de puja, tendría que ponerle 9 céntimos y que se bajara un poquito la puja para no gastar tanto. El truco está aquí siempre, es ir poquito a poco, pues bajando, subiendo la puja para intentar gastar o ajustar tu gasto lo máximo posible. Pero sin embargo tengo aquí otra palabra clave que por ejemplo convierte a 9, pues esta sí que podría subirlo un poquito más para tener más visibilidad dentro de esa palabra clave.
Entonces, esto es una información muy importante que también te sirve mucho para optimizar a un segundo nivel. La tercera cosa en la que me suelo fijar siempre es aquí en Search Terms. Esto solo lo hago para cuando utilizo campañas que no son de concordancia exacta. Si ya lo sabes, lo hemos visto en otras clases de este curso de publicidad. Básicamente Amazon tiene diferentes tipos de concordancia exacta, que es, por ejemplo, si yo pongo librerías de salón, salgo exactamente por esa palabra clave y punto. Pero luego tiene otras donde Amazon se da cierta libertad de ir utilizando diferentes combinaciones más cercanas o más alejadas realmente a la palabra clave que yo he puesto en librería de salón, como puede ser la concordancia de frase, la concordancia amplia o incluso las campañas automáticas donde empieza un poco a probar palabras clave bastante diferentes de lo que es mi producto, ¿vale? Entonces le estamos dejando a Amazon vía libre para encontrar palabras clave nuevas que a nosotros no se nos ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que en ese tipo de campañas tenemos que ser muy estrictos a la hora de utilizar palabras clave negativas. Ya hemos visto una clase de palabras clave negativas y cómo se sacan, etcétera, pero esta es otra parte que miro muchísimo todas las semanas o cada 2 semanas cuando tengo que optimizar mi publicidad, y es entrar aquí en términos de búsqueda y ver por qué palabras clave estoy apareciendo. Entonces, básicamente aquí lo que haría sería verme el listado y ver todas aquellas palabras clave que tienen términos que no son realmente el producto que yo estoy vendiendo. Yo puedo haber puesto librerías de habitación, sin embargo aquí en las palabras clave puede que me salgan librerías de habitación infantiles, librerías de habitación de niños, pues apuntaría la palabra infantil, apuntaría la palabra niños, me la guardaría en un Excel, todo ese listado de palabras clave negativas, y luego las añadiría aquí como palabra clave negativa de frase, para no aparecer nunca más por ese tipo de términos que me están consumiendo presupuesto y que evidentemente acaban siendo una de aquí, otra de allí, otra de allí, otra de allí, se juntan 20 o 30 términos de ese estilo en una sola campaña. Si tienes varias, imagínate, y te pueden llegar a consumir mucho presupuesto al cabo del día. Entonces, siempre paulatinamente, cada semana, cada 2 semanas, hago esta tarea de ir viendo todas las palabras clave por las que están apareciendo mis campañas e ir cortando todas aquellas que no están directamente relacionadas con mi producto, porque sí, hay veces que a lo mejor te puede caer alguna venta, pero al final tienes un montón de términos por los que puedes estar pagando 50 céntimos, 1 euro, incluso más dependiendo del país, y que realmente te pegan 50 clics por esos términos y consigues una o 2 ventas random sueltas, que luego a lo mejor son hasta devoluciones que te hacen más adelante porque no es realmente el producto que estaban buscando y acabas gastando una pasta por publicidad. Entonces eso lo tienes que controlar muchísimo. Y por último, las últimas 2 cosas que suelo hacer, que esto ya es más avanzado y esto es algo bastante sencillo de hacer y bastante rápido, es fijarme, si te acuerdas antes te he dicho que en las columnas que yo utilizo yo siempre tengo una que es Top of the Search, aparecer arriba del todo. Pues me vuelvo a Targeting para ver las palabras clave por las que me estoy posicionando, y lo que me fijo es que en el Top of the Search no aparezca nunca más de un 30%, ¿vale? Intento no aparecer más de un 30% porque realmente cuando aparecer un 30% para mí es suficiente, ¿ok? A lo mejor dependiendo de cada producto necesitan más o menos. Hay países en los que incluso un 25% ya es mucho porque a veces es complicado, se paga mucho por clic y no te merece la pena, pero si veo palabras clave donde estoy apareciendo a lo mejor un 40, un 45, un 60%, lo que hago es bajar la puja de ellas, independientemente si la palabra clave está funcionando bien o no, la bajo porque no me hace falta pagar tanto o aparecer tantas veces arriba del todo por esa palabra clave, ¿vale? Ten en cuenta que yo te estoy hablando de un producto que ya tengo bien posicionado. Si tú estás lanzando tu producto, todavía te estás intentando posicionar, pues evidentemente intenta apurar todo lo que puedas y aparecer todo lo que puedas por publicidad, porque te va a ayudar a rankear mejor ese producto a lo largo del tiempo. Pero una vez que ya lo tienes rankeado, tenemos que ir recortando el gasto publicitario, porque si no todos los meses a lo mejor te estás gastando 3.000, 4.000, 5.000 euros de más que no te haría falta gastarte. Entonces, lo que hago es simplemente venirme aquí, veo cada palabra clave y veo el top of the search, el porcentaje que tiene. Si veo que hay alguna que está demasiado alto, pues lo que haría sería bajar un poquito la puja. A lo mejor le bajaría pues 1 céntimo, en vez de pagar 10 céntimos, pues pagaría 9 céntimos por ella, o 8, dependiendo de cómo de alto sea ese porcentaje. Si te fijas aquí, todas estas palabras están más o menos entre lo normal, un 19%, un 27%, un 14%, un 24%, un 23%, un 14%, un 19%, no hay ninguna que esté excesivamente alta, pero sí que hay veces que, sobre todo cuando estás haciendo campañas en las que apareces dentro de los listados de los competidores, que aparecen muchas veces muy arriba en el top of the search y que realmente no te hace falta pagar tanto. Puedes bajar unos céntimos la puja, vas a seguir apareciendo lo suficiente, vas a seguir robándoles ventas o teniendo cierta visibilidad y no vas a tener que gastar tanto de más. Sobre todo si ves que tu ACOS está muy alto. Si ves que tu ACOS, pues oye, tengo un 40% en el top of the search, pero mi ACOS para esa palabra clave durante los últimos meses es muy bajo, un 8%, oye, está siendo muy rentable la palabra clave, pues la puedes dejar perfectamente. Esta es una cosa que suelo mirar también siempre mucho, que suele ser muy útil, ver cuánto aparecemos arriba del todo. Yo intento no aparecer nunca más de un 30% porque realmente no me hace falta. Y el último consejo que te puedo dar es el tema del day party. ¿Vale? El day parting es básicamente que días de la semana que convierten mejores que otros. No es lo mismo un lunes a las 9 de la noche, donde está todo el mundo en su casa con el móvil y pueden estar comprando, que un viernes a las 5 de la mañana, o que un viernes a las 12 de la noche, que un viernes a las 7 de la tarde, donde la gente está más pensando en irse ese día de fiesta, irse a comer por ahí, irse al cine con la pareja o cualquier historia, a comprar algo dentro de Amazon. Entonces va a haber más curiosos que hacen clics y miran tus productos y tal, pero normalmente vas a vender menos de media que otros días. Es decir, hay momentos del día y días de la semana que convierten mejores que otros. Siempre
que te recomiendo que mires un poquito tus productos qué día de la semana suelen convertir mejor y que dentro de las opciones de cada campaña pues se aumenten las pujas esos días. Por ejemplo, a mí los domingos y los lunes me suelen funcionar bastante bien, pues esos días pujo un 10% más. Y también todos los días por la noche madrugada pues intento tener la puja lo más bajo posible porque realmente no suele haber muchas ventas. Entonces básicamente para esto simplemente lo que tienes que hacer es venirte aquí abajo y vas a ver aquí en Schedule Rooms, Campaign Bidding Strategy, te dejan hacer una opción que es Add Schedule Rule. Añade una, no sé cómo se dice en español, añade una regla de horario, algo así será. Vale, bueno, le das aquí añadir una regla y simplemente pues eliges, oye, ¿cuándo quiero que sea esto? Pues personalizado. Quiero que desde ahora hasta fecha de finalización nunca, quiero que todos los días o que X días de la semana a X horas me pongas una regla donde aumente mi puja un 10%, ¿vale? Porque yo sé que, por ejemplo, los lunes convierto mucho más que cualquier otro día de la semana, pues los lunes quiero tener un 10% más de puja para poder aparecer mucho más a todas esas personas que los lunes tienen muchas ganas de comprar y sé que van a comprar con mucha más facilidad que cualquier otro día de la semana. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un domingo y también depende mucho del país. Hay países que, por ejemplo, aquí en España, que nos solemos acostar más tarde, la gente suele estar hasta las 11 o incluso las 12 comprando, pero hay otros países como por ejemplo Alemania, donde a partir de las 10 de la noche ya es mucho más difícil que te compren porque para ellos ya es bastante más tarde. Entonces cada país varía un poquito. También los fines de semana, dependiendo del país, hay gente que se levanta más temprano y entonces te compran a horas más tempranas, etcétera. Pero básicamente que sepas que los viernes y los sábados suelen ser días bastante malos a nivel de conversión y que los domingos y los lunes suelen ser los mejores. El resto de días de la semana, martes, miércoles y jueves, pues suelen estar bien y que pues esta información básicamente te lo darán herramientas como por ejemplo Clium-Den o cosas de ese estilo que normalmente te suelen decir qué días de la semana suelen tener mejores ventas. Entonces, para que tengas esto en cuenta, porque suele ser también una cosa útil que te sirve para convertir mejor determinado día de la semana e incluso viendo que pagas un poquito más por los clics, consigues muchas más ventas y te sale incluso mucho más rentable esa publicidad. Así que nada, con esto ya tienes todas las cosas que necesitas saber para poder optimizar tu publicidad. Son muy poquitas, son muy simples, pero son muy poderosas para tener una publicidad dentro de Amazon muchísimo más optimizada y conseguir mucho mejores resultados. Ya verás como cuando vayas aplicando esto durante las siguientes semanas, una vez al mes o 2 veces al mes, yo normalmente lo suelo hacer cada 2 semanas. Si tu producto lo acabas de lanzar, te aconsejaría que lo hicieras cada semana para ir optimizando lo más rápido posible. Vas a ver que vas a conseguir muchísimos mejores resultados en mucho menos tiempo, sin tener que invertir un montón de horas o hacer un montón de cosas hiper complicadas para realmente conseguir resultados. Ya te digo, yo tengo mucho gasto publicitario y con estos simples 5 cosas que utilizo en mi día a día, tengo una cuenta con un muy buen ACOS, un muy buen TACOS y un buen coste de publicidad en general. Con esto te sirve de sobra para tener buenos resultados sin tener que hacerte cursos de decenas de horas o aplicar un montón de cosas súper complicadas. Así que espero que te haya gustado esta clase, espero que te haya gustado este curso de publicidad con todo lo necesario para que sin tener ni idea puedas tener unos buenos resultados vendiendo dentro de Amazon y sin volverte loco. Y si te ha gustado, por favor, déjale el like y sígueme en el canal si quieres saber muchas más cosas sobre cómo aprender a mejorar tus ventas dentro de Amazon. Yo me despido por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.